Bueno, retomamos con el prólogo a la segunda edición de la Crítica de la Razón Pura. Aquí voy a ser mucho más breve para que no nos cansemos. Sin embargo, es muy importante, ¿no? O sea, a ver, entonces la médula del segundo prólogo, digamos, recordando este asunto del marketing que esperamos en los prólogos, la médula del segundo prólogo es la llamada Revolución Copernicana. Y esto está en B 16-17 Romanos. Ahora leemos. Esto es también muy conocido, está en todos los manuales, Wikipedia, en donde no. Entonces, bueno, sí, Revolución Copernicana, ahora vemos, ¿no? Pero lo que domina este segundo prólogo es la comparación con otras ciencias, con otros Erkenntnisse, con otros conocimientos en sentido más literal. ¿Cuáles son estos? La lógica, la matemática y la física. Esto, digamos, que va a reforzar la debacle de la metafísica tal y como la está diagnosticando Kant, por diferentes razones en cada caso. Entonces, domina también algo que retoma del primer prólogo, y es el asunto de hay un único camino, y ahorita lo enfatiza en el segundo prólogo de 1787 como un camino seguro. Entonces, si es el único camino, dice, ahora, digamos, le agrega, matiza, agrega, es el único camino seguro para la ciencia. ¿Cómo así? Esto tiene que ver justo con el dramatismo de la expresión revolución copernicana en Kant. Y tomen en cuenta que, de nuevo, él está anunciando, él está haciendo una estrategia de marketing, ¿no? Entonces, porque no sintió, podemos hablar mucho, no sintió que su primera edición haya sido bien comprendida, bien apreciada. Se le comparó con Berkeley, se le comparó con, como siempre pasa, ¿no? Como pasa muy a menudo, pero bueno, no se tardó menos de 10 años en hacer esta obra. Y bueno, pues después de 10 años de trabajo arduo, que nadie diga nada, pues está canijo, ¿no? Es un golpe duro al ego, ¿no? Por eso reacciona vehementemente cuando dice, no, esto se parece mucho a Berkeley. Podemos hablar de esto más. Pero esto explica por qué el dramatismo de la expresión revolución copernicana, que insisto, está en B 16-17 romano, es una revolución en el seno de la metafísica operada por la razón pura. Ya tenemos que hablar más de qué quiere decir pura como adjetivo del término razón, ¿no? Entonces, no es cualquier revolución de cualquier lado, ni cualquiera tiene que hacer revolución, sino la metafísica. ¿Y por qué? Tiene que seguir, digamos, y aquí los ejemplos, y es problemático porque tampoco se trata de hacer no se trata de hacer de Kant un positivistón, ¿no? Pero, pues, miren lo que está pasando en las matemáticas, miren cómo funcionan las matemáticas, miren cómo funciona la física, la ciencia de la naturaleza. Nos está dando resultados fabulosos, la astronomía, ¿no? Mediciones, cálculos, ¿no? Y sin embargo, la metafísica es el campo de batalla de disputas interminables. ¿Cómo está esto? Entonces, pues hay que ver qué están haciendo ellos, que lo están haciendo bien, ¿no? Y a ver si podemos, esta es, digamos, la conjetura o la esperanza quizá, a ver si podemos aprender algo. Es una buena pregunta. ¿Qué puede aprender la metafísica, o si ustedes quieren, en general, la filosofía, de las matemáticas, de la física y de la lógica? No hay que dejarse llevar por las respuestas simplistas, positivistonas y sus versiones semicoloniales, pero vale la pena hacerse la pregunta. Primero, la lógica, ¿no? Voy rápido. La lógica dice, uy, es agua estancada, ¿no? Dice Kant, la lógica desde Aristóteles no ha avanzado nada, está estancada, no ha avanzado un solo paso desde Aristóteles. Pregúntense por qué, ¿no?
Noten que aquí hay riesgos y riesgos y riesgos de anacronismos. Por ejemplo, lógica normalmente se llamaba o se decía en alemán Vernunftlehre, que quiere decir algo así literal como doctrina de la razón, ¿no? Entonces, Logik y Vernunftlehre, bueno, doctrina de la razón. Esa Vernunftlehre incluía muchas cosas que ahora no tienen absolutamente nada que ver con lo que llamamos lógica, especialmente el cálculo de predicados, primer orden, no sé qué, nada que ver, ¿no? Digamos, estamos mucho, casi llegando, pero todavía no al asunto de, digamos, la lógica como más bien algo que se ocupa de conjuntos de cosas, ¿no? Eh, y que tiene estrecha relación con el pensamiento matemático formal, para decirlo de alguna manera vaga e imprecisa, ¿no? Pero regreso al punto, aquí hay una concepción, digamos, muy fechada y muy ubicada históricamente de lo que Kant entiende por lógica. Por otra parte, como tendremos oportunidad de ver, espero ampliamente, bueno, él pretende hacer una contribución a la lógica, porque él va a encuadrar lo que corresponde a esa parte de la doctrina de los elementos. Ya hablamos esto en un video anterior. La doctrina de los elementos, que se llama analítica y que se ocupa de las leyes del entendimiento puro. Va a hablar ahí de una lógica trascendental, de una lógica, digamos, novedosa, ¿no? Que se contrasta con una lógica general, ¿no? Como a veces la llama. Esto tiene que ver de nuevo con la distinción entre lo analítico y lo sintético, que veremos muy próximamente cuando tengamos ocasión de comentar la introducción a la crítica de la razón pura, donde vienen estas distinciones, analítico, sintético, a priori, a posteriori, entre otras, ¿no? Pero nada más apunto hacia allá. Voy directo a la enunciación de la revolución copernicana. Tenemos ahí una secuencia de comparaciones, ¿no? La lógica, la matemática y la física. Dice cosas muy interesantes sobre las matemáticas. Aprovecho para anuncios. Si tienen un interés especial en la filosofía de las matemáticas de Kant, tenemos un grupo de trabajo en sesiones de Zoom, que no es curricular ni nada de estas ondas, un poco aprovechando la libertad que nos da esto. Nos hemos reunido y bueno, si quieren me avisan. Entonces vamos directamente a Revolución Copernicana. Dijimos que está en B16-17. Fíjense ahora, esto hay que escucharlo con cuidado, darle varias vueltas, lo podemos platicar el lunes, todo lo que ustedes quieran. Se ha supuesto hasta ahora, escribe Kant, que todo nuestro conocer debe regirse por los objetos. Sin embargo, todos los intentos realizados bajo tal supuesto con vistas a establecer a priori, mediante conceptos, algo sobre dichos objetos, algo que ampliara nuestro conocimiento, desembocaban en el fracaso. Intentemos, pues, por una vez, si no adelantaremos más en las tareas de la metafísica, suponiendo que los objetos deben conformarse a nuestro conocimiento, cosa que concuerda ya mejor con la deseada posibilidad de un conocimiento a priori de dichos objetos, un conocimiento que pretende establecer algo sobre estos antes de que nos sean dados. Continúo. Ocurre aquí como con los primeros pensamientos de Copérnico. Al que quemaron, por cierto, ¿no? Paréntesis. Viendo que no conseguía explicar los movimientos celestes, si aceptaba que todo el ejército de estrellas giraba alrededor del espectador, probó si no obtendría mejores resultados haciendo girar al espectador y dejando las estrellas en reposo. En la metafísica
se puede hacer el mismo ensayo en lo que atañe a la intuición de los objetos. Si la intuición tuviera que regirse por la naturaleza de los objetos, no veo cómo podría conocerse, algo a priori sobre esa naturaleza. Si en cambio es el objeto, en cuanto objeto de los sentidos, el que se rige por la naturaleza de nuestra facultad de intuición, puedo representarme fácilmente tal posibilidad. Bueno, eso de que puedo representarme fácilmente hay que contextualizarlo, ¿no? Y trataremos de ver si eso se puede representar fácilmente o no. Pero me interesaba simplemente leer este pasaje porque es el pasaje clave y darles dos marcadores clave, ¿no? Para la lectura, ¿no? Esta gran metáfora de la revolución copernicana aterriza en la noción de intuición, ¿no? Está basada, dice, en lo que atañe a la intuición de los objetos. Entonces, ¿qué diablos es una intuición? Grosso modo, para ser más o menos canónico e histórico, grosísimo modo, intuición, se dice Anschauung en alemán, intuición corresponde a lo que en la tradición británica, quizá más conocida, se llama impresión sensible, ¿no? Impressions, ¿no? La impresión, las impresiones sensibles, ¿no? Entonces esta idea de impresión, ¿no? Como cuando, digamos, uno arroja una pelota con lodo a una pared blanca y entonces el impacto de la pelota en la pared blanca deja una marca. Esta analogía es la analogía de la impression, la inglesa, ¿no? El concepto filosófico inglés de impression. Entre otros Locke, Hume a su manera también lo tiene. También es la terminología de Berkeley, Ideas and Impressions, ¿no? Es la terminología de ellos, ideas e impresiones. Esta terminología es distinta, pero corresponde, grosso modo, intuición corresponde a impressions, impresiones de los sentidos, mientras que conceptos corresponde a ideas. Hay muchas diferencias y vamos a ver que no hay que confundirse, ¿no? Y Kant es muy perspicuo en esto. No son lo mismo en Kant ideas y conceptos que digamos, en otras tradiciones. Y bueno, lo que nos interesa ahora es la intuición y repetir que la revolución copernicana está basada sobre una concepción, una teoría sobre cómo funcionan las intuiciones humanas, cómo funciona, en otros términos, la sensibilidad humana, cómo funciona lo que sentimos, cómo funciona el sentir humano. Y Kant está convencido que no hay que confundir el sentir con el pensar. Que una cosa es pensar, una actividad cognitiva, podemos decir ahora, es pensar, y otra actividad cognitiva, entre otras, podemos decir ahora, es sentir. Otra actividad es sentir. Actividad de sentir, ya empezamos como a rondar, ¿no? Como que sentir es una actividad. Bueno, en realidad no. Bueno, sí, ¿no? En esto no hay blancos y negros, pero digamos que grosso modo las intuiciones son las facultades de la sensibilidad, según Kant, y la sensibilidad es una facultad receptiva, aunque eso no quiere decir completamente pasiva. Ojalá que tengan preguntas sobre esto y me las puedan hacer en su momento, ¿no? No me detengo aquí porque podríamos tardarnos muchas horas, solamente estoy tratando de motivar su lectura. Otra cosa importantísima que aparece aquí, pero que no me puedo meter desgraciadamente muy a fondo tampoco, es el asunto de la humildad, lo que ahora podríamos llamar la humildad epistémica y, digamos, esta muy infame distinción entre fenómenos y cosas en sí mismas. De nuevo, es simplemente una invitación a preguntarse cosas y a poner atención en ciertas partes del texto y no una explicación cabal y completa, que eso, bueno, de por sí no existe, pero pues se puede avanzar y pues yo he escrito algunas cosas y otras gentes han escrito muchas cosas mucho mejores. Entonces, bueno, de eso se trata. Leo directamente de B 25-26 romano,
donde dice, en la parte analítica, está hablando por supuesto de la labor, de las labores negativa y positiva que puede tener la crítica de la razón pura, ¿no? Recordando que estamos en el prólogo como una especie de oferta de mercado, ¿no? Dice pues, en la parte analítica la crítica se demuestra, estoy en B26 romano, perdón, 25 romano, B25 romano, en la parte analítica de la crítica se demuestra que el espacio y el tiempo son meras formas de la intuición sensible, es decir, simples condiciones de la existencia de las cosas en cuanto fenómenos, que tampoco poseemos conceptos del entendimiento, ni por tanto elementos para conocer las cosas, sino en la medida en que puede darse la intuición correspondiente a tales conceptos, que en consecuencia no podemos conocer un objeto como cosa en sí misma, sino en cuanto objeto de la intuición empírica, es decir, en cuanto fenómeno. Bueno, sigue, ¿no? Sí, son párrafos larguísimos. De ello se deduce que todo posible conocimiento especulativo de la razón se haya limitado a los simples objetos de la experiencia. Entonces marco su atención sobre esto, ¿no? Y que hay una secuencia entre, digamos, el hecho de que la intuición humana, ¿no? Las formas de la intuición sensible, tienen ciertas características, por un lado, y por otro, que no podamos conocer, como dice aquí Kant, las cosas en sí mismas. Tenemos que pensar cuál es esa conexión entre la naturaleza de la intuición humana, incluso entre la naturaleza de la intuición sensible humana y la ignorancia de las cosas en sí mismas, o como también se llama, la humildad epistémica, porque es humildad, porque, bueno, tenemos que hablar sobre por qué es humildad, ¿no? Eso es una cosa muy importante. ¿Interesa nada más decir esto? No, hay que identificarlo fácilmente esto con el escepticismo. Tampoco hay que identificarlo tan fácilmente con el fenomenismo, ¿no? Berkeley, grosso modo. Las cosas son mucho más complicadas. Entonces, pregúntense qué diablos es esto. La ignorancia de las cosas en sí mismas. Podemos conocer cosas, a saber, fenómenos, pero no podemos conocer las cosas tal y como son en sí mismas. Entonces, ¿cómo está esta distinción entre fenómenos y cosas en sí mismas? Esto es un embrollo fascinante. Yo he tratado de escribir cosas sobre esto en mi libro, que todavía no lo voy a promover, pero aquí puedo empezar a promover, ¿no? En estos pinches tiempos de capitalismo salvaje, capitalismo académico salvaje, si pueden echarle un ojo, no les pido que lo compren, lo voy a subir para que lo tengan a la mano, si lo quieren mirar y echarle un ojo también. No presumo de tener estilo, pero me parece que no es demasiado aburrido, y eso ya es un mérito. Bueno, pues creo que ya vamos llegando al final. Hay muchísimas cosas que decir. Es muy abigarrado. Un pasaje importante es el de B30 romano, la distinción entre fe y saber, y esto de que tuve que suprimir el saber para dejar sitio a la fe, ¿no? Esto además es retomado en la tradición de la filosofía clásica alemana, específicamente por Hegel, en un libro famoso que se llama Glauben und Wissen, ¿no? Fe y saber, ¿no? Déjenme terminar entonces con una nota rápida sobre cómo se ubica Kant en B32 romano, cómo está viendo él su contribución, y también, digamos, de nuevo regresando al epígrafe de Bacon de Bacon de Verulamio, ¿no? Baco de Verulamio, digamos, de ensayos, la instauración magna es la que está citando en el epígrafe. O sea, no se pierde nada. Si la crítica de la razón pura es exitosa, no vamos a perder nada. Lo único que vamos a perder es el monopolio de las escuelas. El monopolio de la escuela, y no va a afectar para nada los intereses de los humanos. Los intereses de los humanos. Entonces hay una percepción fuerte de
¿Dónde quiere contribuir Kant? No quiere contribuir a aumentar un compendio, un corpus de conocimientos más o menos secuenciales, con unos santos adorados que se saludan unos a otros y todos veneran. No al monopolio de las escuelas. Quiere contribuir a el interés humano. La palabra interés es complicada, pero digamos nos da cierta idea, no solo de la conciencia histórica de Kant, sino de que su proyecto está orientado, digamos, se puede leer como orientado a una filosofía que, digamos, produzca más vitalidad en la vida humana, produzca más, produzca un despertar en la vida humana, ¿no? Al sitio del hombre, de los humanos en la naturaleza, de lo humano en la naturaleza, en el cosmos, ¿no? Y no tanto a agregar algún compendio, alguna enciclopedia, una entrada o dos, o un libro de 800 páginas como es la crítica de la razón pura. Bien, pues yo creo que vamos a dejarlo aquí. Como siempre, lamentablemente hay que dejar mucho fuera, pero ya se nos fue un poco el tiempo. Esto solamente es motivación para su lectura y nos vemos entonces el próximo lunes.